El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Durante las últimas semanas, Irán ha vuelto a ocupar los titulares en muchos de los medios en el mundo, esto en relación a sus tensiones diplomáticas y militares. Sin embargo, existe un tema esencial que atraviesa muchas de estas noticias y que si nos permitiéramos estudiarlo, podríamos comprender la posición de Irán en el escenario internacional y la óptica con la que Estados Unidos e Israel observan al país persa, quienes desde inicios de este siglo no han parado de señalarlo como una amenaza para la seguridad de la región. Dicho tema es el programa nuclear iraní. Mi nombre es Jimena Rodríguez y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 29º episodio donde hablaremos sobre el programa nuclear iraní. ¿Cuáles fueron las condiciones regionales e internacionales en las que surge la idea de definir un programa nuclear en Irán? ¿Cuáles fueron las razones por las que se desencadenó la crisis diplomática con Estados Unidos a inicio del siglo? ¿Cuáles son sus restos en la coyuntura actual? ¿Y qué factores han motivado a la administración estadounidense para retomar unas negociaciones de las cuales decidieron retirarse en 2018? Para responder esto, hoy nos acompaña una voz que ustedes ya conocen, Moisés Garduño García, doctor y profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Qué tal? Muy buen día, Jimena, David. Me encuentro excelente y con mucho gusto de volver a participar en esta serie de conversaciones sobre nuestra región de estudio. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Qué le parece si comenzamos con nuestra conversación? Doctor, quisiera empezar con una pregunta clave. ¿Cuáles fueron las condiciones regionales e internacionales en las que surge la idea de definir un programa nuclear en Irán? Bueno, para esto hay que trasladarnos un poquito a la historia, sobre todo en la época de la Guerra Fría, cuando Irán, antes de la Revolución Islámica, pues era gobernado por el famoso Shah de Irán, un actor político muy cercano a los intereses de los Estados Unidos. En aquellos momentos, estamos hablando de los años 50, 60, los Estados Unidos tenían una política muy importante de contención contra la Unión Soviética para evitar que este país pudiera tener influencia en una de las zonas más importantes de todo el mundo por su potencial energético, que es el Golfo Pérsico. En tanto, y Estados Unidos implicó pues una estrategia llamada de los dos pilares, de Twin Pillars, que implicaba ayudar al reino de Arabia Saudita y al reino en ese momento de Irán, la monarquía del Shah, a contener esta influencia soviética, y para ello pues empezó a dotar de armamento, de recursos económicos a ambos actores, con tal de hacer del Golfo Pérsico pues una zona de influencia norteamericana. Entrando la década de los años 60, en medio de una fuerte revolución económica que intentó hacer el Shah de Irán, sobre todo el hijo del primer rey de Reza Shah, que en este momento se va a denominar Shah Pahlavi, empezó a hacer una serie de reformas económicas conocidas como la Revolución Blanca. Y en medio de toda esa situación en donde se intentó dar entrada al modelo económico estadounidense, al liberalismo, a la apertura a la importación de mercancías provenientes de Estados Unidos, hay una importación de ideas estratégicas para dotar a Irán, a ese Irán aliado de los Estados Unidos, de un programa nuclear. Ese fue un programa piloto, se llamó Átomos para la Paz. No era solamente exclusivo para Irán, sino era también dirigido a otros países, particularmente aliados de los Estados Unidos. Pero en el caso de Irán, este recibió pues muy buena aceptación por parte del gobierno y se iniciaron los primeros trabajos para la construcción del reactor nuclear y de todos los preparativos para comenzar las investigaciones sobre enriquecimiento de uranio y evidentemente pues la infraestructura para sacar el agua necesaria, para instalar la infraestructura de seguridad, y es ahí cuando empieza la semilla del programa nuclear iraní. Entonces es preciso recordar que la idea original pues es una idea de Estados Unidos,
¿sí? Para un país aliado en el momento de la Guerra Fría, pero que con el advenimiento de la Revolución de 1979 y la llegada de Khomeini al poder, la expulsión de los intereses estadounidenses de todo Irán, la instauración de un régimen islamista comandado por un equipo de personas intelectuales que habían estudiado en Francia, intelectuales religiosos y muchos seguidores de Khomeini, pues cuando hay este cambio de régimen donde se expulsa al Shah de Irán, este nuevo régimen islamista se queda con todo ese proyecto de carácter nuclear, proyecto que va a estar suspendido durante la época de los años 80 porque Irán va a experimentar una guerra con el Irak de Saddam Hussein, una guerra que por cierto va a durar toda una década y que no se va a despertar sino hasta el fin de la Guerra Fría, e incluso yo diría hasta bien entrada la década de los años 90, cuando entre en función una política del nuevo régimen iraní llamada del reformismo, que va a ser una especie de combinación de reformas económicas para vincularse al mercado internacional y por supuesto una serie de reformas de seguridad donde se implica el proyecto nuclear. Y en funciones políticas, y esto es lo más importante que hay que decir, pues del 9/11 el proyecto nuclear iraní toma una importancia muy grande, porque como ustedes recordarán, después del 9/11 Estados Unidos invadió Irak y Afganistán, y estos dos países pues son vecinos, tienen frontera con la República Islámica de Irán, país que al despertar el programa nuclear convierte el programa nuclear y el conocimiento del ciclo de enriquecimiento de uranio en un elemento disuasivo para evitar que Irán sea el tercer blanco, es decir, para evitar que la República Islámica de Irán se convierta en un objetivo que tuvo Estados Unidos para atacar Afganistán, para atacar a Irak, países que fueron acusados por tener algo que ver en el 9/11, que fueron también vinculados al famoso eje del mal, en el cual también estaría la República Islámica de Irán. Es aquí cuando empieza toda esta manía por enriquecer más uranio, conectar más centrifugadoras y politizar la cuestión nuclear hacia un elemento geopolítico y de contención a los intereses y a las ambiciones de Estados Unidos en el Medio Oriente, considerando, y con esto podría cerrar esta parte, considerando que Irán se va a posicionar como un país totalmente contrario a los intereses de Estados Unidos y de Israel en el Medio Oriente, que sería el único país que tiene ojivas nucleares y un programa nuclear declarado, y que en el caso de que Irán pudiera llevar a cabo este programa, podría hacer una especie de equilibrio estratégico para contener a Israel. ¿Cuáles fueron las razones por las que se desencadenó la crisis diplomática con Estados Unidos a inicios de los años 2000 y cómo se observan los restos de este suceso en la coyuntura actual, así como en la conflictiva relación que sostiene Irán con Israel? Sí, efectivamente ahí tenemos que conectar lo que decía anteriormente, que es cómo Israel, al darse cuenta que Irán tiene intenciones de carácter nuclear y sobre todo de equilibrio de poder nuclear en el Medio Oriente, pues es cuando entonces comienza una guerra de sombras, como se le llamó en la historiografía, en la literatura, sobre este tema, sobre todo desde las relaciones internacionales. Estados Unidos, con sus aliados en Europa, empezaron a criticar muchísimo a Irán y hubo una serie de debates alrededor de estas críticas que se le hacían a la República Islámica. Si ustedes se dan cuenta y la audiencia recuerda, pues hay muchos países que están, digamos, cercados en una especie de zonas libres de armas nucleares porque consideran la peligrosidad de este tipo de armamento para conseguir la paz mundial. La zona libre de armas nucleares en América Latina por el Tratado de Tlatelolco, Asia Central, la Antártida, África misma es una zona libre de armas nucleares. En fin, eso quiere decir que el club nuclear es un club muy selecto, muy exclusivo. Entonces aquí viene la crítica de todos estos países que poseen armas nucleares, o por lo menos se ha sabido que las poseen, y cuando uno hace un análisis de todo esto, pues se da cuenta uno que hay una especie de equilibrio de poder mundial con Rusia y Estados Unidos y China en una primera escala. A nivel regional en Europa, pues tenemos a Reino Unido, a Francia, que tienen armas nucleares. En el sureste asiático igual, está China, está India. Japón no tiene armas nucleares, pero tiene un programa nuclear disuasivo que podría tener armas nucleares también en el caso de que los científicos así lo quisieran. La propia India y Pakistán, cuyo conflicto ahora se está reactivando lamentablemente, también es un equilibrio de poder en el subcontinente indio.
Y pues no, si se dan cuenta, la única zona en el mundo que no es una zona libre de armas nucleares y que tampoco tiene un equilibrio de poder estratégico de carácter nuclear, pues es el Medio Oriente, donde, como decía anteriormente, pues Israel es el único país que tiene armas nucleares y un programa nuclear con fines militares que no tiene ningún tipo de contención. En este sentido, la emergencia del programa nuclear iraní es una especie de acción que tiende a contener este poder israelí, por lo cual los israelíes van a estar en contra totalmente de que esto florezca. De hecho, ya había habido intentos por parte de otros países de tener programas nucleares, y los israelíes se habían encargado de desmantelar unilateralmente esos intentos. La evidencia para el argumento está en las intenciones de Muammar Gaddafi en Libia, pero el más claro fue el intento de Saddam Hussein durante la década de los años 80, que cuando estuvo en esta guerra contra Irán, que les comentaba en el segmento anterior, pues Israel en 1983, si no mal recuerdo, aprovechó esa guerra para intervenir militarmente en Irak y desmantelar el famoso reactor de Osirak, que era el reactor nuclear que estaba alimentando Saddam Hussein, con toda la intención de hacer este equilibrio estratégico contra Israel, incluso antes que Irán. En ese sentido, la crisis diplomática se abre cuando a Irán se le empieza a criticar como no se le critica a otros miembros del club nuclear. Por ejemplo, India y Pakistán tienen armas nucleares y no se les obliga a tener una inspección como lo está pensando Estados Unidos e Israel en el marco de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Por ejemplo, Japón tiene un programa nuclear declarado y no se le interroga por sus supuestas intenciones de tener fines militares, cuando enriquece uranio incluso a porcentajes más altos de los que en algún momento estuvo enriqueciendo Irán. A este sentido, pues hay que recordar que para tener una bomba nuclear uno necesita enriquecer uranio 235 a más o menos niveles del 90%. Irán empezó a enriquecer niveles desde el 3.65%, y los niveles más altos que ha conseguido son muy actuales, hasta un casi 55%, cosa que, aunque es meritoria y disuasiva, todavía no es suficiente para tener un artefacto nuclear. Sin embargo, las críticas siguen pensando que el programa nuclear de Irán es un programa que no es pacífico, en el sentido de que Irán dice que este programa lo necesita para alimentar la energía en hospitales, en instalaciones comerciales, puertos, y alimentar otras fuentes de trabajo, ¿no? Sobre todo de investigación para luchar contra el cáncer, entre otras cosas. Pero los países aliados de Estados Unidos, particularmente Israel, no le creen. Y ahí está la disputa, ¿no? Entonces, todo esto comenzó con una serie de sanciones por parte de Estados Unidos en contra de Irán. Después una oleada de sanciones desde el 2010, cuando estuvo también Ahmadinejad, un presidente muy polémico en Irán, que causó que las Naciones Unidas también pusieran sanciones, y la Unión Europea otras sanciones más. Por lo tanto, estamos hablando de 3 tipos de sanciones distintas que le dieron a Irán porque no quería cooperar en aras de transparentar su programa nuclear, porque decía también que estaban violentando sus derechos, ¿no? Y para cerrar este segmento, podremos decir que los iraníes, en el sentido de verse amenazados por medio de una política israelí que intenta desmantelar el programa de Irán por considerarlo como una amenaza a su seguridad, pues los iraníes acompañaron el programa nuclear con uno de los programas estratégicos más importantes que tienen ellos, y digo yo, incluso más importante que el programa nuclear, que es el programa de misiles, que es con lo que Irán se ha estado defendiendo, no solo porque atacaron Afganistán e Irak, como decía anteriormente, sino también para estar apoyando grupos que están más cerca de Israel que Irán, geográficamente hablando, como los Houthis, Hezbollah y Hamas. Y la crisis en medio de todo este asunto sigue en pie. Ahora bien, doctor, ¿qué factores han motivado a la administración estadounidense para retomar unas negociaciones de las cuales decidieron retirarse en 2018? Eso es muy interesante porque tiene que ver con el advenimiento de la segunda administración de Donald Trump, que siempre fue un crítico de todas las administraciones que le precedieron. Importantísimo lo que dijo en contra de Obama, y particularmente contra Biden, que como ustedes saben, pues fue el vicepresidente de Obama en su primer mandato, y bueno, ahora quedó como presidente un solo periodo, sobre todo pues por sus fracasos que tuvo en términos de política exterior, el apoyo que le dio a la guerra en Ucrania, y sobre todo pues por una política profundamente anti-iraní. Sin embargo, Trump, cuando viene ahora, digamos, a reclamar una revancha, porque él afirma que al término de su primer mandato hubo fraude, incluso ustedes recordarán la toma del Capitolio como una forma de hacerse del poder de una manera muy poco tradicional, de acuerdo con lo que hemos visto en la historia de Estados Unidos. Trump siempre ha tenido dos retóricas fundamentales en términos de política exterior, que es el apoyo incondicional
al Estado de Israel, a quien considera como el modelo que Estados Unidos impulsa en el Medio Oriente y que todos los países del Medio Oriente deben de seguir. Y dos, la contención de China y de sus aliados, incluyendo por supuesto la República Islámica de Irán. Si nosotros entendemos esta política de Trump y lo podemos evidenciar recordando lo que hizo en su primer mandato, que fue sacar a Estados Unidos del acuerdo que firmó Irán con la entonces administración de Obama, podemos ver que Trump, al hacer eso y al volver, se ha documentado de las consecuencias que tendría no hacer una diplomacia con Irán y de atacarlo militarmente como está buscando por lo menos el cuadro más radical del gobierno de derecha de Israel que está actualmente en el poder. ¿Qué consecuencias son estas? Pues en caso de que hubiera una guerra en el Golfo Pérsico, no sé si se paralizarían las exportaciones de petróleo, pero por lo menos sí veríamos un aumento de precio exorbitante de los energéticos a nivel mundial. Se compromete la zona donde tenemos un fuerte flujo de energéticos, que es el estrecho de Hormuz. Se comprometen los precios de las aseguradoras, que son las que intentan garantizar este flujo o el suministro del flujo petrolero a otros países importantísimos en Asia. En ese sentido también habría una inflación a nivel global y los iraníes estarían también exportando y aumentando la cantidad de misiles que les dan a sus aliados en Medio Oriente, incluso a pesar del debilitamiento que presentan ahora tras la crisis del 2023, pero estoy seguro que eso implicaría un aumento de tensiones regionales en Yemen, por lo menos en Líbano, que es donde los iraníes tienen más presencia, al igual que la están empezando a tener en el Cuerno de África. Y eso para la economía norteamericana es también contraproducente. También para la iraní, por supuesto, porque pues sería cortar el flujo del petróleo, también sería cortar el elemento que les da el mayor ingreso que tiene la República Islámica de Irán, pero por cuestiones de seguridad, pues también eso se vería afectada toda la economía global, ¿no? China también, por supuesto, que depende del petróleo del Golfo Pérsico para seguir creciendo económicamente, como lo vemos en los últimos 20 años, creció a doble dígito y ahora está creciendo un 6-7%. Entonces Trump se da cuenta que aunque los israelíes quieren una guerra con Irán porque consideran que este régimen es un régimen de lo más amenazador para sus intereses regionales, para expandir sus fronteras, para acabar con el proyecto de Estado palestino, Trump se da cuenta, y sus asesores se lo dicen, que esto es contraproducente también para los Estados Unidos, entonces tiene que negociar. Pero recuerden que toda negociación que hace Trump, que huela a Obama o que huela a Biden, es algo que a Trump no le funciona para términos, digamos, electorales a nivel doméstico en Estados Unidos, y va a buscar entonces un acuerdo al estilo Trump. Si Obama, por ejemplo, logró que los iraníes redujeran su enriquecimiento de uranio de 60% a 3.60%, entonces Trump va a buscar que los iraníes ahora lo reduzcan a un 3.50% para poder venderle a la opinión pública norteamericana que él fue el que pudo obligar a los iraníes sin disparar una sola bala a bajar el porcentaje de uranio que ellos enriquecen, incluso más bajo de lo que hizo Obama, y que entonces ese acuerdo sí es válido y no. Y hay una diferencia importante. Recuerden que Trump ya no quiere apoyar a Europa en términos de seguridad. De hecho, no está apoyando la guerra en Ucrania, no está apoyando más a los esfuerzos de la OTAN. Y la negociación que está llevando a cabo Donald Trump con Irán en este contexto actual no está teniendo en cuenta a Europa. Esa es la gran diferencia que hemos visto con respecto a lo que hizo Obama, que ustedes recordarán logró el famoso acuerdo del plan integral, que así se llamó, el Comprehensive, como le decían, pacto nuclear, que era el G5+1, ¿no? Y en este sentido las negociaciones de Trump no son G5+1, sino es Estados Unidos con Irán de manera indirecta, mediados por Omán. Esa es básicamente la diferencia, y es porque realmente le obliga a Trump a hacer esto, porque del otro lado tenemos una situación más desastrosa de la que aún tenemos, ¿no? Si tenemos esta situación en el Golfo Pérsico y la sumamos con lo que hay en Palestina, con lo que hay en Ucrania, que todavía no se termina de alcanzar una paz, entonces sería muy comprometedor para el proyecto que tiene Trump, que se presentó como el presidente de la paz, con muchas comillas, porque pues también está atacando a los hutis en estos momentos en el Golfo Pérsico. Sin embargo, no vendería mucha prensa, no sería muy atractivo para él si fuera una guerra directa con Irán, y sería comprometer y desgastar más a los Estados Unidos en este sentido. Esa es la razón por la que hay esperanzas de que haya todavía un acuerdo entre Trump y la República Islámica de Irán, por muy provisional y por muy cosmético que parezca, incluso ante los ojos de los propios iraníes. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer poder escucharlo. Para ir cerrando con el episodio, ¿le gustaría recomendar alguno de sus textos o algún otro material
que nos pudiera ayudar a entender este importante tema para el escenario internacional? Claro que sí, David. Les puedo recomendar la serie de cuadernos de estudios contemporáneos sobre Medio Oriente, cuyo link lo van a poder encontrar en la página del Taller de Estudios sobre Medio Oriente de Facebook, pero también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y también pues la serie de artículos sobre el programa nuclear del Dr. Luis Mesa del Monte. Su servidor también ha escrito en la revista de estudios de Asia y África del Colegio de México, que es donde también se ha seguido puntualmente el tema, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? Con esas dos fuentes podríamos más o menos tener una orientación en la literatura, sobre todo en español y hecho en México. Muchas gracias, doctor. En la descripción del episodio, nuestra audiencia podrá encontrar los datos de sus recomendaciones. Le deseamos mucho éxito en sus proyectos actuales y nos vemos pronto en un par de episodios. Gracias, Jimena. Muchas gracias, David. Saludos a la audiencia y gracias por el espacio para seguir analizando más temas de esta región tan apasionante y tan crucial en el cambio internacional que estamos viviendo actualmente. Gracias. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.